¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bien? Yo sé que es nuestro habitual decir bien, pero realmente venir a su casa es dejar que el Señor vaya haciendo y vaya ministrando nuestro corazón, y quizás empezamos a cantar así nomás y terminamos relajándonos en su presencia y sintiendo esa paz de aquel que, como decía la canción, es fiel y que nos lleva a esos lugares inimaginables, ¿no? Que nos permite conquistar cosas inimaginables. Quiero decirles que en esta noche vamos a hablar del reino de Dios. Y hablar del reino de Dios no es un tema acabado, o sea, no es un tema que podemos empezar y terminarlo hoy día, porque hablar del reino de Dios es hablar de todo lo que Él ha establecido a través de su palabra. Pero vamos a empezar a hablar de algunas cosas que me gustaría que pudiéramos tener en claro. Porque, ¿por qué tenerlas en claro? Porque muchos piensan y hablan acerca del reino de Dios como algo que va a venir cuando el Señor Jesús venga a buscarnos, como algo que está allá en los cielos, pero tan lejos estamos de lo que el Señor Jesús dijo acerca del reino de los cielos. Entonces, si bien vamos a hacer una descripción general de este reino, también vamos a hablar del papel de la iglesia dentro del reino de Dios. Vamos a tocar estas dos cosas que me parecen importantes y después continuaremos desarrollando esta temática. Pero a lo largo de lo que vayamos viendo a través de la palabra, me gustaría que ustedes pudieran, y yo le pido al Espíritu Santo que realmente pueda trabajar en sus mentes y en sus corazones para que usted entienda la importancia de quiénes somos. Porque hay una importancia que se nos otorga cuando nosotros alcanzamos esa identidad en Cristo, ¿no? Hablamos de que somos en Cristo, es cierto, pero hay algo más y que se extiende más allá de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, que tiene que ver con este reino. Amén. Entonces, le pido al Espíritu que me ayude. ¿En qué? En que ustedes me puedan seguir. Porque quiero mostrarles con la palabra. Quiero mostrarles con la palabra. Y la palabra es verdad, ¿no? Quiero mostrarles con la palabra el lugar que se nos ha destinado y a lo que somos llamados. Y no es poca cosa. Porque es esto, ¿no? Es la fidelidad de Dios llevándonos a lugares inimaginables. La primera, Jorge comenzó hablando del reino de Dios, pero como yo les dije, es un tema que no podemos acabarlo. Pero yo quiero sí hacer algunas descripciones acerca de esto. Jesús, la primera predicación que hizo en la tierra fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera predicación que hizo Jesús en la tierra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no vino a predicar sobre el perdón de pecados. Él vino a predicar del reino. El perdón de los pecados fue la condición o fue el paso que nos permitió entrar en ese reino. ¿Me siguen? Es decir que el Señor nos llama, y algo hemos estado escuchando. El Señor nos dice arrepentidos. Y tengamos en cuenta estas palabras. El Señor nos llama a arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó a través de Él, ¿verdad? Y nos dice arrepentirnos. Y usted me dirá, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y se tiene que arrepentir de vivir independientemente de Dios, de no tomar en cuenta lo que Él dice, de querer gobernarse a sí mismo, de hacer lo que usted quiere. De eso tiene que arrepentirse. Pero si nosotros vamos más profundo, podemos entender que arrepentirse tiene que ver con ir cambiando nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes
piensa de acuerdo a lo que han recibido de este mundo. Y el Señor vino a traer un reino que no tenía que ver con este mundo, sino que tenía que ver con un reino espiritual. Entonces el Señor dice que debemos arrepentirnos, debemos cambiar la manera de pensar. Y es lo que más nos cuesta y nos va a seguir costando, porque acá es donde tenemos las mayores fortalezas. Acá es donde tenemos los argumentos, acá es donde de acá sacamos las justificaciones, de acá sacamos los pretextos, de acá sacamos nuestra propia sabiduría, que tiene que ver con lo que ha vivido cada uno, pero no es la sabiduría de Dios. Entonces Jesús dice, tienen que arrepentirse, tienen que cambiar su manera de pensar. ¿Para qué? Para que cambie su vida. La única manera de que nosotros podemos lograr y todas aquellas cosas que cantamos y que hablamos es a través de esta renovación que tiene que ver con nuestra mente. Si nosotros queremos que cambien nuestra vida, cambien los resultados, si nosotros queremos ver otra cosa de la que vemos, debemos dejar que el Espíritu de Dios vaya cambiando nuestra mente. ¿Me sigue? ¿Cómo definió Jesús el reino de los cielos? El Señor, cuando estaba con los apóstoles, habló y dijo, refiriéndose al Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, o sea, dice, como en el cielo, aquí en la tierra. Es decir, que Jesús dijo que el reino era hacer y obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Es hacer y obedecer la voluntad de Dios. Jesús la definió de esa manera. Déjenme decirle que este reino, y aquí vamos entrando un poco más profundo, este reino no es un reino que usted lo puede ver. Usted satelitalmente, si usted se mete con internet, usted va a poder ver su casa. Usted va a poder ver quizás la ciudad. Usted, si agarra un mapa, va a poder visualizar el formato de la República Argentina, de la provincia de Mendoza. Eso lo podemos hacer con este tipo de cosas. Pero el reino de Dios, el reino de los cielos, no se puede ver. Es invisible. Yo no lo puedo palpar. Pero lo más fuerte de todo esto, que es una verdad que se nos tiene que revelar a nosotros, es que lo que nosotros vemos, lo que nos rodea, esto que es visible y palpable, se gobierna desde lo invisible a través de lo espiritual. O sea, que yo gobierno sobre lo que yo veo, gobierno desde lo invisible, desde lo espiritual, porque lo espiritual no es algo que yo puedo palpar, ¿verdad? Tiene que ver con el espíritu. Dios es ese espíritu. Yo no lo puedo ver, pero eso no significa que Dios no se mueva. Pero déjeme decirle también que Satanás es espíritu. Tanto uno como el otro no lo podemos ver. Es decir, que Dios necesita de un ser espiritual visible que se pueda ver para establecer su reino en la tierra. Y el único ser espiritual que podemos ver es el hombre. Es decir, que según a donde yo me alinee, al reino que yo me alinee, es el gobierno que yo voy a establecer en mi casa, en mi vida, en mi ciudad. ¿Me sigue? Es decir, que depende del hombre a donde se alinee lo que él quiera establecer, es donde va a marcar y va a decir, esto es del reino de Dios y esto es del reino de Satanás. Este reino, como yo les decía, no es un reino que yo puedo ver, pero tiene un poder espiritual que nosotros no nos podemos imaginar. Todas las cosas se gobiernan desde el espíritu. Y nosotros somos seres espirituales y debemos gobernar lo que Dios nos ha dado desde lo espiritual. Y esto, para aquel que razona las cosas, le va a costar entenderlo.
pero sí podemos percibir, si yo les doy un ejemplo sencillo, podemos percibir cómo con nuestra forma nosotros determinamos o creamos una atmósfera en un lugar. Acá, como cuerpo en Cristo, unidos en un mismo espíritu, se comienza a mover y a manifestar el Espíritu Santo y no lo vemos, pero empezamos a sentir algunos que se quiebran en su corazón, empiezan a sentir paz, empiezan a sentir descanso, empezamos a sentir cosas que tienen que ver con lo espiritual. Este gobierno gobierna sobre todo reino, porque lo dice la palabra. Este gobierno, el gobierno de Dios, que tiene que ver con hacer su voluntad, que tiene que ver con sus preceptos, que tiene que ver con lo que está de tapa a tapa en la palabra de Dios, eso es mucho más que ser salva y tener una identidad en Cristo. Entonces tenemos que ampliar nuestra mente para entender que nos debemos mover en el reino de Dios. ¿Me siguen? Y dice que cuando yo hablo de que este gobierno es sobre todo reino, se refiere a todo lo que existe, reino animal, vegetal, planetario, el reino del hombre, sobre todos los reinos y aún más sobre el reino de Satanás. El gobierno de Dios se mueve y tiene control de todas las cosas. Dice un texto, quizás hoy día voy a ser un poco maestra, permítanmelo. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué significa inconmovible? Es un reino eterno, un reino que no cambia, que no varía, no es como nosotros. Es un reino poderoso. Dice, tengamos gratitud mediante esa gratitud que tengamos, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque Él gobierna sobre todo reino y sobre todo gobierno humano. Las riquezas, dice, y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. Cuando hablamos todo, no está limitado. El todo incluye todo, todo lo creado. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Es decir, que qué importancia es que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque al gobierno que yo me alinee es lo que yo voy a establecer en mi vida, en mi familia, en mi ciudad y donde yo me mueva. Y por ahí creemos que, ¡ay, sí, yo soy salva en Cristo! Pero cuando yo me muevo en Cristo, yo no estoy solamente moviendo en esa identidad que tengo. Yo fui injertada en Cristo, pero yo tengo una autoridad con la que me muevo. Y ya vamos a ver cómo el reino viene a nosotros. Ahora, veámoslo, seamos como en la escuela, visualicémoslo. Un reino tiene que tener algún territorio. Este reino no lo podemos ver, pero sí sabemos y entendemos, por lo que hemos creído, de que hay un rey y ese rey es Dios. Y está Dios, y después están todos sus ángeles. Y después de toda esa jerarquía de ángeles que hay, ¿quién está? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos todos nosotros, los que fuimos alcanzados y fuimos redimidos por la sangre de Jesús. O sea que está el rey, está los ángeles y estamos la iglesia, donde está cada uno de ustedes. Y nos movemos. Y después está el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, como le quieran llamar. Y en ese reino también hay una cabeza, que es el diablo. Y hay también una jerarquía satánica, ¿verdad? Que se mueve. Pero fíjense que según donde nosotros espiritualmente nos colocamos, es lo que nosotros vamos determinando y estableciendo y provocando. Vuelvo a repetir, el reino tiene que ver con la voluntad soberana de Dios, con sus decretos, con lo que Él ha establecido en su palabra. No es algo que tiene que ver solamente con, qué sé yo, donde no dejamos cosas de lado, no, de tapa a tapa. La palabra nos habla de cómo piensa, de lo que Él desea, de sus designios para el hombre, de lo que es bueno, de lo que es malo, habla de un sistema. Y
de un sistema de leyes, de normas que nosotros tenemos que ir incorporando a medida que caminamos con Él. Ahora, ¿por qué se pelean estos dos reinos? ¿Por quién que se pelean? Por el ser humano. Se pelean por el hombre, porque déjeme decirle que el hombre no está en un lugar neutral. La humanidad no está en un lugar neutral. Nosotros comenzamos, estamos acá hoy día, pero nosotros comenzamos caminando en el mundo. Y la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y que él ha entenebrecido la mente de las personas para que no alcancen a comprender y a entender y a recibir el evangelio. Esa es la finalidad de Satanás. Eso lo dice la Escritura. Y me animo a decirlo, la Escritura católica, evangélica, porque acá no estamos hablando de religiones, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, lo que dice que es inspiración divina. No estamos haciendo, esto no tiene que ver con religiones, tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros comenzamos caminando en el mundo, pero dice la palabra que porque todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero en la misericordia y en el amor de Dios, el Señor, ¿qué es lo que hizo? Nos sacó de donde estábamos y nos trasladó al reino de Él. Y empezamos a caminar, ¿verdad? Ahora, ¿me siguen? Perdón que yo vaya preguntando esto porque sé que estoy haciendo muy maestra, pero me parece importante que veamos esta parte para que puedan visualizar lo que es el reino de Dios y no lo limiten con su pensamiento. Ahora, ¿cómo entramos en este reino? El Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que él naciera de nuevo para ver el reino. Y después le dice que era necesario que naciera del agua y del Espíritu. De esto hemos predicado, pero estoy seguro que no se acuerdan. Primero le dijo que naciera de nuevo para ver el reino. Es como que yo estoy de acá para allá, supongamos, vamos a ponerle límite, yo lo puedo ver. Puedo ver que ese es el reino de Dios. Pero para yo entrar y tomar y pertenecer a este reino tuve que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer de nuevo? Ustedes ya lo conocen. Significa decirle al Señor, Señor, yo te acepto en mi corazón. Significa dejar de querer vivir independiente de Dios. Significa decir, Señor, yo quiero que tú gobiernes, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú seas el que dirija mi vida. Eso es aceptar al Señor. Eso es ese paso que nosotros damos. Somos engendrados espiritualmente. Escúcheme, somos engendrados espiritualmente y nacemos en el reino. Somos engendrados en el Espíritu y nacemos en el reino. Esa es la primera parte. Y después dice que necesitamos nacer del agua y del Espíritu, porque el agua también representa la palabra. Es la palabra la que cobra vida en cada uno de nosotros y es el que comienza a hacer la obra, porque es la palabra la que tiene poder. Dice la Escritura que en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas existen, subsisten por el poder de la palabra. Entonces necesitamos esa regeneración espiritual y dejamos de ser seres, porque nosotros somos tripartitos, ¿saben? Cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora que somos engendrados en el Espíritu, comienza una regeneración. Comenzamos a ser transformados. Entonces viene a nosotros el Espíritu de Dios a habitar en cada uno de nosotros. Y dejamos de ser lo que éramos para pasar a ser seres espirituales. Porque como seres espirituales, ya vamos a ver en la Escritura, es como nosotros gobernamos.
Amén. Y hay un texto que yo se lo voy a leer, que dice: el reino, en la Biblia amplificada, Lucas 17:20, el reino de Dios no viene con señales visibles, o sea, cosas que nosotros podamos ver, o en una exposición visible. Tampoco dirá la gente: mirá aquí está, véanlo, está allí. Porque mirad que el reino de Dios está dentro de nosotros, en vuestros corazones y entre vosotros, rodeándolos. Esta es la etapa en que el Espíritu de Dios dice que el reino, que tiene que ver con esta presencia de Dios en nuestra vida, está en mí, dentro mío y rodeándome. Esta es la etapa en que el Espíritu de Dios comienza, o sea, Dios viene a habitar a nosotros, Él pone la palabra y el Espíritu Santo nos da el poder para empezar a caminar. Parece muy teórico, pero estas cosas hay que entenderlas con el entendimiento para que podamos empezar a experimentarla en el Espíritu. Amén. Y hay algo más que dice la palabra. Dice el Señor Jesús en Mateo 12, cuando hablaban de que Él expulsaba demonios y que lo hacía de parte del diablo, el Señor Jesús dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos, el reino de Dios. Y ¿saben qué? Esta es la etapa. Ustedes pueden seguir las etapas que yo he estado nombrando. Hay una etapa en que yo la recibo, hay una etapa en que viene el Espíritu a morar en nosotros y yo comienzo a caminar y comienzan a manifestarse en mí los cambios, que tienen que ver con el amor, la humildad, con el perdón, con empezar a hacer las cosas como Dios quiere. Pero hay un tercer momento, que es cuando se acerca el reino, que es cuando se establece el reino, porque hay una manifestación visible, y es la manifestación de trasladar ese reino, esa voluntad de Dios, sanando enfermos, expulsando demonios, como dice la palabra, haciendo milagros, haciendo prodigios. Y todos somos llamados, Entonces nuestra identidad en Cristo es fundamental porque nosotros fuimos injertados en Él. Pero establecer el reino de Dios tiene que ver con movernos. Cuando yo me muevo, el reino de Dios se mueve conmigo. Cuando yo me muevo, no solamente el Espíritu de Dios que está en mí se mueve, sino el reino. Cuando yo obro milagros, cuando yo hago señales, ya sea cuando yo oro, cuando yo sano un enfermo, cuando yo expulso un demonio, estoy estableciendo su reino, que tiene que ver con algo espiritual. Y eso espiritual se hace visible a través de esa señal de que estamos obrando. Y eso es lo que tenemos que empezar, digamos, a desarrollar y a crecer. Pero todo tiene que ver con el creer. Porque esto que le estoy diciendo parece una clase de escuela bíblica. Pero si usted no cree lo que dice la palabra, si usted no confía, Dios no puede obrar. Y aún con esa actitud de nuestro corazón nosotros establecemos un reino. O estamos del lado de Dios o estamos del lado de Satanás. El dudar nos separa de esas cosas. ¿Me siguen? Estoy tratando de ser bien clara. Pero por supuesto, uno lo dice uno, pero bueno. Ahora yo quiero ir más profundo. Ahora los voy a llevar a cuál es la función de la iglesia dentro de este reino. Y ahora sí quiero que abran la Biblia en Efesios y quiero que me sigan. Dice la palabra, lo tiene en Efesios 3:10. Dice, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia en este reino? Dice, para que
la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Voy a buscarlo en mi Biblia, pues yo la tengo anotada, pero quiero leerles otro texto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otra versión dice a los gobernadores y autoridades en los cielos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! Vamos a destacar algunas cosas. Acá está diciendo que es responsabilidad de la Iglesia dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dar a conocer. La Iglesia soy yo y somos todos como cuerpo en Cristo. Y es nuestra responsabilidad, porque a Dios le ha placido darnos esa tarea de poder proclamar, de poder decretar, de poder contar, de poder hablar la palabra de Dios. Ahora, lo difícil para algunos les va a resultar entender por qué nos ha dado esta tarea de predicar la palabra, de proclamarla, de declararla a los lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? ¿Qué son? Yo le voy a decir lo que son. Los lugares celestiales tienen que ver con el tercer cielo. Hay un cielo que yo miro, y hay un cielo que son los lugares celestes, y hay otro cielo que son los lugares celestiales. Pero fíjese lo que dice la palabra acerca de los lugares celestes. Dice en capítulo 6 de Efesios 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Y el Señor está diciéndole a la iglesia, miren, tienen la responsabilidad de abrir su boca, de declarar la palabra y proclamarlo a los lugares celestes. ¿Quiénes están en los lugares celestes? Están los ángeles y su jerarquía. Pero para llegar a esos lugares celestes celestiales, tiene que pasar por los lugares celestes. Ahora, esto que les voy a contar es bíblico también. Hay dos cosas que tenemos que saber para poder entender esto. La palabra dice que el Señor nos ha hecho superiores, que los ángeles son superiores a nosotros. Y lo voy a leer con un texto bíblico. Salmo 8 dice, David decía acerca del hombre, le has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria a nosotros, de honra. Les hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. ¡Wow! ¡Qué posición que tenemos! Pero no la vivimos. Por ahí no la vivimos, porque no lo entendemos. Y por eso es que me tomé esto de poder hacer una aclaración de lo que es el reino de los cielos. Fíjense lo que dice. Es decir, que los ángeles, aunque por su naturaleza son superiores a nosotros, son inferiores en cuanto a la gracia. ¿Saben por qué en cuanto a la gracia? Porque fue la gracia en Cristo, el ser injertados, el haber caminado Jesús sobre esta tierra, el haber enseñado lo que enseñó, el haber muerto en la cruz, el haber crucificado en esa cruz a todo principado y potestades de las tinieblas en esa cruz, el haberlas vencido, como dice la palabra. Es en su gracia que usted obtiene esta posición y esta autoridad espiritual. Es en su gracia, dice la palabra, que Jesús nos sentó en un lugar especial, en un lugar único, al lado suyo, en los lugares celestiales. No estoy muerta y estoy allá. Esto tiene que ver con el espíritu, por eso somos seres espirituales y tenemos que entender esta verdad desde lo espiritual.
Si bien los ángeles son superiores, son inferiores en cuanto a esta gracia. Una gracia que nos dice la palabra. David hablaba, los profetas hablaban antes, que no vieron esto, ellos hablaban de esto, y dice, les diste gloria, les diste honra, les permitiste enseñorearse. Enseñorearse significa gobernar, tener autoridad sobre todas las cosas creadas, y todas las cosas la pusiste bajo sus pies. ¡Wow! Hay que entender espiritualmente esta verdad, y yo le pido al Espíritu que los ayude para poder comprender en la dimensión que debemos empezar a movernos. Cuando dice este texto que yo les decía, que dice, ¿a dónde está este texto? Dice, el Señor Jesucristo cumplió la voluntad del Padre, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a aquel que tenía la autoridad sobre nuestras vidas, Satanás, y a las potestades, y dice, los exhibió públicamente. Entonces, cuando la vida se nos pone difícil, ¿por qué es importante que usted entienda esta verdad? Porque nadie dijo que la vida iba a ser fácil. Nadie dijo de que nosotros íbamos a andar sobre nubes. Pero entender esta verdad espiritual es tomar autoridad y entender que aún aquello que se levanta contra mí, aún aquello que se enfrenta contra mí, aún aquellas circunstancias que yo no las puedo manejar y que por ahí me parecen que son imposibles para mí, son posibles en el Señor, porque el Señor ya nos dio una autoridad. Tenemos que creerla. Y cuando yo les decía a los jóvenes en una charla que tuve con ellos, que le pedí a Dios un ejemplo para que pudieran entender esta naturaleza divina que se nos ha sido dada. Y el Señor puso, cuando ellos se disfrazaban de Superman, de superhéroes, de Batman y de todas las cuestiones, y ellos eran tal la inocencia que se creían que arrasaban con todo, mataban, porque eran súper poderosos. Y lo creían y se movían en esa fe que tenían acerca de lo que estaban haciendo. Nosotros tenemos que entender con esa fe esta verdad espiritual. No le tenemos que tener miedo a la vida, porque somos hijos de Dios, porque no somos cola, sino somos cabeza. No le tenemos que tener miedo a nada lo que se presente, porque el miedo habla de que me estoy posicionando en el otro reino. No puede salir de su boca el no puedo, porque no es con sus fuerzas, es la fuerza del Espíritu de aquel que habita en usted, que usted va a lograr hacer y ir cambiando. Esa palabra que va entrando en su vida y que va provocando los cambios más profundos. Es algo glorioso poder entender. Pídale al Espíritu que habita en usted que le dé entendimiento sobre esta verdad, para que cuando se enfrente a lo que le toque vivir, a lo que sea, usted pueda sentirse con la autoridad espiritual sobre eso y proclamar la palabra. Ahora termino esto que comencé con este texto bíblico. Si bien el hombre es inferior a los ángeles, es superior en cuanto a la gracia. Los ángeles son en cuanto a la gracia. La segunda cosa, el ministerio de Cristo, esto que hizo Cristo en la tierra, fue revelado a la iglesia, no a los ángeles. A ver, vuelvo a repetirlo. El ministerio de Cristo, todo lo que es Cristo y todo lo que hizo, todo lo que implicó su venida y la gracia a este mundo, ese favor de Dios de querer bendecir al hombre, tiene que ver, fue predicado por Pablo a la iglesia. No fue predicado a los ángeles. Y mire lo que dice un texto bíblico acerca de los ángeles. Dice, voy a terminar la idea. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que
proclamar como iglesia la palabra de Dios para que llegue allá a los cielos y atraviese los lugares celestes. Dice que la palabra de Dios es poder, es luz, o sea que cuando atraviesa esos lugares, esos lugares tenebrosos, dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y llegan allá, ¿y qué hacen los ángeles? Mire lo que dice la palabra, no lo dice Viviana. Mire lo que dice la palabra. Dice, Salmo 103, 20, 21. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis, que establecéis, que lleváis a cabo, que cumplís su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, obedeciendo las órdenes y mandatos de Dios. Eso es lo que hacen los ángeles. Bendecid a vosotros, bendecid a Jehová a vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Es decir, que cuando yo abro la palabra, cuando yo declaro la palabra, esa es la responsabilidad de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia orar, es responsabilidad de la iglesia interceder, es responsabilidad de la iglesia hablar la palabra para que los ángeles ejecuten y la lleven a cabo. No lo digo yo. Esto es para cualquiera que razone. Yo decía, Señor, por favor, porque cualquiera que se ponga va a decir, una locura. Porque estas cosas se entienden en el espíritu. Nosotros abrimos por eso nosotros por ahí, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que pronunciamos? Somos llamados a abrir nuestra boca para pronunciar la palabra, para decir lo que dice la palabra. Si el Señor dice que Él es nuestra defensa, si el Señor dice que va delante de nosotros, si el Señor dice que Él es nuestro consuelo, si el Señor dice que es nuestro refugio, tenemos que decir lo que el Señor dice. Porque somos espíritu y no podemos guiarnos por las emociones y lo que sentimos. Por eso tenemos que entender que esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. ¿La puedo ver? No. Pero se mueven cosas. Cuando usted oró con fe, algo pasó. Cuando usted clamó en el interior y le pidió al Espíritu que comenzara a obrar, porque había algo que estaba mal, usted empieza a ver cambios, porque es en el Espíritu que nosotros gobernamos y tenemos autoridad. Y en este tiempo, hermanos, en que la vida parece tan complicada, yo los invita al Señor a que comprueben que se les ha dado una posición única, inigualable, que ni siquiera los ángeles tienen. Dice un texto bíblico, bíblico, porque yo voy salteando. Acá está, en Primera de Pedro 1:12. Acá está hablando de los profetas que profetizaban sobre la gracia de Dios. Entonces dice el texto, pero Dios les hizo entender a quienes eran los profetas que lo que ellos anunciaban no era para ellos. O sea, lo que empezaron desde la antigüedad a hablar, a predicar sobre la venida de Cristo, sobre la venida de la gracia, sobre el perdón, sobre todas las cuestiones. Dice, les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para nosotros, para ustedes. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes quienes le comunicaron la buena noticia. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Pero miren esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. ¡Wow! Miren qué verdades profundas. Miren, ustedes saben que yo me soy estudiosa, ¿no? Y me puse a leer y agarraba una cosa y agarraba la otra y yo decía, porque hay cosas que me sorprenden. Y leía en un libro de teología, ¿no?
que es como si los ángeles desde el cielo abrieran una ventana y quisieran ver lo que pasa en la tierra, porque a ellos no les fue predicado. Yo soy una persona que visualizo, trato de imaginarme. Y entonces yo me imaginaba, ¿no?, en esos lugares celestiales, los ángeles tratando de ver qué pasa. ¿Qué dijo Jesús acerca de los ángeles? Fíjense lo que dice Jesús dijo en Lucas 15, cuando hablaba de la parábola de la oveja. Dijo, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué dice la palabra? Que los ángeles se gozan. Los ángeles no están interesados en los problemas políticos, económicos del país. Los ángeles están interesados, dice, que se gozan cuando un pecador se arrepiente. Esto es maravilloso. Y esto es lo que tiene la palabra de Dios. Acepten este día y esta clase, diría yo, como algo que tenemos que aprender acerca del reino de Dios. Amén. Espero que me vayan. Ahora, y nosotros, dice la palabra que somos reyes y sacerdotes, somos colaboradores. Dije, hay una responsabilidad que tenemos como iglesia. Nuestro lenguaje tiene que ser el hablar la palabra, no la queja, no la murmuración, no la difamación, no la crítica, no. Porque eso no tiene poder. Pero cuando yo hago y hablo lo que dice la palabra, eso sí tiene poder y mueve cosas. Entonces, si usted y yo somos colaboradores del Señor, mire lo que dice la palabra en Jeremías. Dice, Jeremías 15, 19. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como... ¡Wow! El Señor con la palabra hizo todas las cosas. Y está diciendo que si nosotros entresacamos, ¿no?, si nos convertimos, si lo voy a decir con otras palabras, si vamos cambiando nuestro léxico, nuestra manera de pensar y vamos estableciendo su reino, su gobierno sobre nuestras vidas, dice que seremos como su boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios no solamente está esperando que nosotros cumplamos nuestra responsabilidad como colaboradores en la iglesia, que lo dice la palabra, debemos proclamar la palabra de Dios, debemos orar, debemos interceder. Pero Dios está queriendo que seamos como su boca. Y ser como su boca es, como dice la palabra, hablar todo lo que es bueno, hablar todo lo que es honesto, hablar todo lo que es puro, hablar todo lo que es amable. Porque si hay virtud alguna, en eso tenemos que hablar. Amén. Tenemos que aprender a renovar, a dejar que la palabra, esto que hoy día están escuchando y que tiene que ver con su palabra, tiene que poder renovar su entendimiento y poder desafiarlo a entender que usted es más que un injertado en Cristo. Usted tiene una autoridad dada por Dios en Cristo para cambiar la historia de su vida. Cargamos de por sí los seres humanos con muchas mochilas, con muchos problemas, con muchas aflicciones. Cargamos con tantas cosas y quiere que le diga una cosa. El Señor no quiere que vivamos llenos de cosas que son un pesar, de amargura. El Señor quiere que podamos disfrutar cada día, ser felices, que podamos ser agradecidos, que podamos ver lo bueno, que aprendamos. El Señor quiere que seamos felices. Eso es lo que quiere el Señor. Por ahí parece muy complicado todo lo que he explicado, pero todo tiene el sentido y la finalidad de que usted entienda en el Señor, no en lo que está predicando Viviana, porque Viviana no tiene poder.
pero la palabra no miente. Y Dios le ha dado una posición y una autoridad y un valor especial como ser humano. Por lo tanto, aprendamos a vivir en este reino. Aprendamos a que el Espíritu comience a aflorar. Aprendamos que no es, si bien Dios ha dado dones, cuando yo oro con fe, cuando yo le creo, yo puedo establecer su reino y su voluntad en donde yo me mueva y en lo que yo haga. Yo estoy llamada a ser de influencia. Si el reino de Dios está en mí, donde yo me mueva, en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, voy a ser de influencia, algo va a salir de mí que va a cambiar, que va a llevar a que otros conozcan esto a lo cual hemos sido llamados a vivir. No puede ser que como iglesia seamos tristes y amargados, porque somos victoriosos. Aún en el diccionario académico, victorioso significa someter, vencedor significa someter al enemigo. Fíjense, aún en un diccionario común, no bíblico, significa someter al enemigo. Por lo tanto, somos privilegiados en esto. Amén.